¿Cómo les va? Buen día. Muchos ya deben haber votado, ¿verdad? Sí, José María me dijo que había votado. Y seguramente tenemos un poco la mente en eso, ¿no? Pero como decía Gustavo, vamos a abrir la palabra de Dios y Dios, quédense tranquilo que está bajo todo y absoluto control de la situación. No hay nada que se escape de las manos de Dios. Y no hay nada que vaya a pasar que Dios no tenga ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y aunque no lo crean, es la vez que más tiempo tuve para preparar un mensaje. Y fue el tiempo que más Dios me mostró que tenía que esperar para ver de qué hablar. Realmente vengo orando hace tiempo de qué hablar y no sabía, agarraba la Biblia, leía, hacía devocional y no encontraba el tema. Y realmente doy gracias a Dios por este tema porque ha sido de mucha edificación para mi vida, para este último tiempo atravesado. Pero sé que Él es fiel y sé que Él encamina todas las cosas para bien. Para bien. El tema es la disciplina. Pero cuando uno piensa en disciplina, a veces piensa, ahí se viene el hachazo. Y empecé a leer un pasaje, empecé a leer otro pasaje, y caí en Hebreos. Una mañana me levanté a hacer un devocional y estaba justo en el libro de Hebreos, capítulo 12, que es a donde vamos a ir. Y allí encontré, sinceramente, mucha paz. Mucha paz encontré en las Escrituras. Yo tengo un PowerPoint que no sé si... Gustavito, ¿lo pusiste? Ah, lo apagaron, está bien. Vos sí que sos amigo, Gustavo. Pero no importa. Hebreos capítulo 12. A las 6 terminan las elecciones, ¿verdad? Cualquier cosa les hago un certificado médico. Pero me entregaron tarde el púlpito, así que como son las 12 en punto, voy a tratar de ser breve. Bien, ahí como dice la disciplina, pero vamos a ver la disciplina de Dios. Y quisiera, antes de leer la palabra, que alguien, cualquiera, rápidamente, me diga qué entiende por disciplina, qué se les viene a la mente cuando uno dice la palabra disciplina. ¿Perdón? Restauración. ¿Quién más? Bien. ¿Qué? Corrección. Corrección. ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra cosa se le viene a la mente? Ejercicio. Restauración, ya lo dijo el hermano. Encaminar. Bien. Se dan cuenta de que evidentemente hay muchos términos que engloba esta palabra disciplina. Cuando vos decís disciplina, los chicos empiezan a achicarse, a agacharse un poco, ¿no? Porque piensan que es la vara, la paleta, retarlos. Y en realidad la palabra disciplina abarca una enormidad de hechos y situaciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Veamos allí en la Escritura y vamos a leer todo para tener el contexto. ¿Ya tienen todos ahí la Biblia? Entonces vamos y vemos que dice... Voy a poner el cronómetro porque si no me voy a perder. Ahí está. Dice, por tanto, de lo que venía hablando, pero en el contexto que vamos a hablar es sobre todo estos primeros versículos del contexto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran
nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sigo el versículo 1, aunque está ligado al versículo anterior, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es bastante interesante estudiar este término de la disciplina. Miren, la disciplina, cuando hablamos de ella nos referimos generalmente o pensamos que es un conjunto de reglas o normas, como dice allí, que son normas de conductas, normas de educación, normas que tenemos que seguir para cumplirlas y respetarlas. Y a veces cuando pensamos en la disciplina, ahora sí lo voy a sacar, gracias de todas formas, pero lo necesito para leer. A veces parece que la disciplina es que él hizo algo malo y yo lo tengo que castigar. Y la disciplina no es solamente eso. La raíz de la palabra en el griego es paideia. Creo que la pronuncié bien, debe ser así, no tengo idea. Pero esa palabra, paideia, significa disciplina, es formación, instrucción, educación, corrección, castigo, entrenamiento. O sea, hay muchas de las palabras que dijimos. Y a veces algunas palabras de las que dijeron son la consecuencia de la disciplina. La restauración es la consecuencia de la disciplina. Está ligada a la disciplina, pero no es la disciplina en sí. Ahora, cuando hablamos de la disciplina de Dios, tenemos que tratar de diferenciarla de lo que significa para el mundo. Para el mundo, vemos que la disciplina es una actitud de autoritarismo, si se quiere, que un padre o una autoridad hace sobre un empleado, por ejemplo. Ustedes saben muy bien que hay personas que tienen ese autoritarismo y quieren corregir a las otras personas gritando, insultando, menospreciando. Entonces el mundo, esa palabra de disciplina la confunde con un término de autoritarismo que los lleva a salir de esa libertad en la que viven, de salir de esa posibilidad de hacer lo que uno quiere y de salir de esa comodidad de lo que estamos acostumbrados.
Por lo tanto, es una carga más que una bendición. Pero fíjense que para Dios la disciplina es una bendición. Y es la bendición de un Dios que te ama, que te quiere corregir, que te quiere hacer cambiar, que me quiere corregir, que me quiere hacer cambiar, que quiere lo mejor para mí, que quiere lo mejor para vos, que busca hacer lo que necesitas. Necesitas crecer, necesito crecer. Cada día que me levanto y tomo mi palabra, la palabra de Dios, mi Biblia, Dios me está disciplinando. Dios comienza en el primer versículo que leo a instruirme. Dios comienza a trabajar en mi mente y en mi corazón capacitándome, enseñándome, instruyéndome. Dios me empieza a disciplinar. En el momento que le decís a Dios, gracias Señor por cada bendición que me das, le estás diciendo, gracias a Dios porque cada día me estás enseñando, me estás disciplinando, me estás instruyendo. Hay algunas cosas que tenemos que ver, lo voy a cerrar porque en realidad no pasa junto con ese, lo tengo ahí. Ahora, ¿qué debemos entender en cuanto a la disciplina de Dios? Busquemos ya Hebreos 12:6, lo tenemos allí. Fíjense que dice, porque el Señor ¿a qué? Al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Entonces, una de las cosas que debemos tener en cuenta, que Dios es un Dios y es un Padre amoroso. ¿Qué significa esto? Que la disciplina nos muestra, nos manifiesta que Dios es un Dios amoroso. ¿Por qué? Porque es un Dios que nos ama. Y si nos ama, por tanto, nos debe disciplinar. Entendiendo como disciplina no solamente esa enseñanza, sino esa instrucción, ese entrenamiento, sino también el castigo. Cuando no cumplimos el mandamiento de Dios, cuando no cumplimos el principio cristiano, Dios utiliza situaciones, circunstancias para corregirnos. A veces han escuchado mensajes, hemos escuchado mensajes, muy buenos mensajes, que están perfectamente dados, que diferencian entre prueba y disciplina. Entonces que nosotros como creyentes debemos saber diferenciar, ¿esto es una prueba de Dios en mi vida? ¿O esto es la disciplina de Dios para mi vida? A veces no lo podemos saber. Yo no puedo saber si alguna situación que atraviesa mi esposa es una disciplina o una prueba. Yo puedo entender que es una prueba o algo que me pasa a mí, o algo que le pasa a un hermano. Yo veo que un hermano se enferma, tiene dificultades, su papá, su mamá pasa la presencia de Dios, o pierde un hijo. ¿Qué es? ¿Disciplina o es prueba? Es que a veces es tan difícil, porque yo no puedo saber lo que Dios tiene para otra persona. Yo sé lo que es para mí. Yo sé cuando Dios me está probando. Cuando Dios me está probando, es también disciplina. Siempre es disciplina, porque la prueba es un instrumento de Dios para enseñarme y entrenarme en la vida cristiana. Pero está bien diferenciar en qué es prueba y disciplina, porque yo tengo que saber hasta qué punto lo que me está pasando es un obstáculo que Dios puso para entrenarme y que yo pueda capacitarme más en mi vida cristiana, y hasta qué punto es una disciplina para que yo corrija mi rumbo. Ahora leamos, por ejemplo, Deuteronomios capítulo 8. Vamos a leer estos versículos. Deuteronomios capítulo 8, verso 5. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Veamos también Proverbios 3:12 y alguien que busque Apocalipsis 3:19. Proverbios 3:12 dice: es muy conocido, pero quiero leerlo.
Porque Jehová al que ama castiga. Esa palabra castiga es disciplina. Como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Alguien tiene Apocalipsis? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. De manera tal de que tenemos que comprender, hermanos, que si Dios de alguna manera nos está disciplinando, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él puede disciplinarnos de distintas maneras. Puede disciplinarnos a través de la palabra de Dios, a través de su obrar diario con un hermano. Un hermano puede venir y decirme, mirá, me parece que esto que estás haciendo no es lo correcto. Es a través de la exhortación. Dios te disciplina a través del ánimo. Un hermano que viene y te anima a hacer lo que estás haciendo. Esa palabra disciplina engloba muchas cosas y no tenemos que caer en el error de que cuando hablamos de disciplina, hablamos de un castigo, de que estamos mal, de que estamos haciendo las cosas mal. No siempre es así. Ahora entendamos que uno de los objetivos de la disciplina es es demostrarnos que Dios es un Padre amoroso, es un Padre que nos ama. Como el Padre disciplina a su Hijo, así Dios disciplina a sus hijos. Dios es un Dios amoroso. Dios utiliza las circunstancias de la vida para disciplinarlos. Veamos Hebreos capítulo 12. Volvamos a Hebreos capítulo 12. Teresa, ya lo leyeron, mi amor. Gracias, Hebreos capítulo 12. Por lo cual, ese es el 12. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados. Miren, la disciplina a veces es a través de las circunstancias. Otra cosa que nos quiere mostrar la disciplina, Dios nos quiere mostrar a través de la disciplina, es que Él mismo utiliza circunstancias en nuestras vidas para disciplinarnos. Ahora, fijémonos en la vida de Jacob. Miren, Jacob, se los voy a ir poniendo, pero ustedes saben que Jacob era un tipo que tenía algunas características particulares. Y tuvo que atravesar la disciplina de Dios. Él tuvo que pasar por esa escuela de la disciplina. Porque Jacob, acuérdense lo que hizo con su hermano. Acuérdense lo que hizo con su padre. Engañó a su padre para obtener ¿qué? La primogenitura. O sea, para tener un provecho para sí, él tuvo que ser engañador. Ahora, Dios estaba enseñándole a Jacob a través de esas situaciones. Y pasó por diversas situaciones. Fíjense, logró aprovecharse casi de todas las personas con las que él tenía contacto. De su hermano, se aprovechó también de Labán, que era su tío, se aprovechó de su padre, se aprovechó también del empujón que le dio la madre para hacer las cosas. O sea, no era ningún hombre perfecto. Tuvo que trabajar 7 años por Raquel. Y después Labán, ¿qué hizo? Cuando le fue a entregar el paquetito que era Raquel, le entregó a la otra hija, a Lea. ¿Y después qué pasó? Tuvo que trabajar 7 años más. La querés, bueno, 7 años más entonces. Mirá si tuvo que esperar este pobre hombre, ¿no? Y así todo tuvo que atravesar por las situaciones que él nunca pensó que iba a atravesar. Pero cuando cometió las cosas que hizo, no pensó que él tenía que ser enseñado por Dios. No pensó que Dios lo iba a llevar a otro lugar, que era Harán, para enseñarle, disciplinarlo, corregirlo. Fíjense que Jacob fue engañado 20 años por su tío. Le cambió 10 veces el sueldo. Miren si nosotros nos quejamos tanto de que el sueldo no aumenta, de esto. Nunca fue para bien, obviamente, siempre fue para peor. Labán cambió 10 veces el sueldo y al final, ¿qué tuvo que hacer Jacob?
volvió a la tierra, a su tierra, a donde él vivía. Dejó Harán y camino a su ciudad, a su tierra, a su lugar. Su esposa, ¿qué pasó? Dio a luz y luego enfermó y murió. Otra situación en la que Dios lo hizo atravesar. Ahora, él engañó a otros y fíjense, otros lo engañaron a él. ¿Ves? Tuvo que pasar por circunstancias de la vida. Jacob fue un hombre que tuvo que atravesar por circunstancias. Y muchos de nosotros hemos atravesado circunstancias de la vida. Yo me acuerdo cuando estaba en el Pizzi y me dijeron que mi papá había tenido un infarto. Para mí fue un zarandeo y me acordé de vos. Fue una situación difícil. Doy gracias a Dios haber podido llegar y estar al lado de él, no lúcido, pero sí vivo. Y muchas veces lo he dicho, de poder haberle dicho palabras que en el cielo veré que si lo escuchó o no. Tengo la esperanza de que sí. Pero Dios utilizó esa circunstancia para enseñarme cosas. Y en ese momento yo pensé que era una disciplina, sinceramente, porque yo estaba renegado con que no quería subir a la montaña y que me querían llevar de excursión y decía, no, porque ha llovido, se caen los chicos, se nos va a quebrar uno, vamos a tener problemas. Yo estaba renegadísimo y Gabriela puede saber, dije, no, me quiero ir, no quiero estar acá, ¿qué hago yo acá? Estaba renegadísimo y ahí me golpean la puerta y me dicen, ¿usted es el doctor Racente? Sí, el guardaparque. No, porque me han llamado por radio de Buenos Aires que su papá tuvo un infarto. Se te derrumba todo. Estás en el medio de la nada, sin poder hacer nada, sin tener nada. Y cuando empezás a querer mover montañas, te das cuenta que no podés. Hasta que descansás y decís, Señor, vos me colocaste acá, vos sacame de acá. Y cuando te dejás llevar por la mano amorosa de Dios, ves que todo va abriendo puertas. Y que las montañas dejan de ser montañas y que lo subido, la cuesta arriba es bajada. Y Dios te enseña que tenemos que depender de Él, te enseña que tenemos que dejar todo para que Él sea el motor de nuestras vidas. Y todos atravesamos circunstancias. Y sí, Jacob también. Ahora, Dios conocía perfectamente el corazón de Jacob. Dios conocía perfectamente lo que él era. Que era traicionero, que era mentiroso, que era estafador. Qué cosas feas que estoy diciendo de Jacob, pero lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, Dios utilizó para cambiarlo. Hasta fíjense, después, cuando fue padre, Jacob, ¿se acuerdan la historia? Tuvo a José. ¿Qué hicieron los hermanos de José con el hijo? Los hermanos de José. A ver, ¿qué hicieron? Bien, lo vendieron, se lo compraron como un esclavo. Y aquel Jacob que tenía esa forma de ser, Dios lo disciplinó, Dios lo fue trabajando en su vida y tuvo que atravesar estas circunstancias. Ahora, más adelante vemos a Jacob que ya no era el mismo. Aquel engañador ahora pasó a ser de Jacob, pasó a ser Israel. Pasó a ser un príncipe con Dios. Un hombre manso, humilde, maduro, que andaba con Dios. Ahí vemos cómo en la escuela de Dios, en la escuela de la disciplina de Dios, Jacob fue aprendiendo que tenía que cambiar, que tenía que madurar, que tenía que tomar esa enseñanza de Dios y esas circunstancias que Dios había hecho para bien para su vida. Imagínense en Job, que era el hombre justo sobre la tierra. Mire todo lo que le pasó. Vaya si tuvo circunstancias Job para decir, más sí, ¿qué Dios? ¿Por qué tengo que aguantarme esto yo? Fíjense si Job podría haberlo hecho. Ahora tenemos que ver cuánto hay de Jacob en nuestra vida, ¿no? Y cuánto hay de Israel en nuestra vida. ¿Cuánto hay de ese hombre traidor, perverso, engañador? ¿Cuánto hay de eso, no? ¿Y cuánto hay de ese Israel en nuestro corazón? ¿Cuánto hay de aquel que camina con Dios realmente, no?
¿Cuánto hay de aquello que realmente es el motor de nuestras vidas? ¿Cuánto es apariencia? ¿Cuánto es real? Circunstancias. Pero no solo circunstancias. Dios nos quiere mostrar que somos sus hijos. Dios nos quiere mostrar que somos sus hijos. Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Fíjense David en 2 Samuel, no lo vamos a leer. Pero el rey David, ustedes se acuerdan que antes de ser el David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que terminó siendo ese hombre que fue enseñado por Dios y que terminó triunfante, por lo que vemos en las Escrituras, ¿no? Ese hombre cometió un pecado que llevó a la muerte a otro hombre y llevó a la muerte al hijo del producto de su pecado. Y estaba David allí postrado, ¿no? Terminó postrado porque Natán fue a amonestarlo a David. 2 Samuel, capítulo 12, lo pueden leer todo el capítulo 12 después. Es sumamente interesante ver cómo Dios empieza a utilizar allí y mostrarle que Él es su hijo. David, un hombre que se equivocó, y vaya si se equivocó. Pero después vamos a ver el Salmo 51. Fíjense en el Salmo 51. Fíjense la actitud que tiene David. Después, cuando su corazón tiene que ser restaurado, recuerdan ustedes que vino Natán y lo informó y lo exhortó. Y después le avisaron que estaba su hijo enfermo. Y dice que él se purificó, se postró en tierra y estuvo allí orando, sin comer, ayunando, clamando a Dios por perdón y suplicando tal vez por ese hijo, ¿no? Que estaba por morir. Y allí es cuando cae postrado ante Dios y la humillación del hombre manifestando el entendimiento de que es la única manera de poder llegar al Altísimo. Fíjense el versículo 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? A tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Se estaba considerando un rebelde, pero él le pide a Dios, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Le está pidiendo a Dios que le enseñe. Hazme oír. Disciplíname, oh Dios. Enséñame. Instrúyeme. Saca esto de mí. Pablo decía, maldito de mí, miserable de mí. ¿Quién diera que quitara esto que hay en mí? Y clamaba a Dios y le pedía a Dios, Dios, quita este aguijón. Quita esto de mí. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué cambio, ¿no? ¿Ves? Estas también fueron situaciones en las que Dios como un padre mostró a David que era su hijo. Dios tenía que mostrar
la disciplina a través de estas circunstancias y estas pruebas y disciplinas, obviamente, y castigos que sufrió el rey David. Dios quiere que entendamos que sin disciplina estamos a la deriva. Fíjense ustedes que en Hebreos capítulo 12, verso 7, habla de que aquellos que no son disciplinados por Dios, leámoslo de nuevo, alguien lo tiene a mano que lo lea, en voz alta, 12.7, Hebreos 12.7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Imagínense, nosotros como hijos de Dios, que sentimos que somos hijos de Dios, que entendemos que somos hijos de Dios, que nos sabemos hijos de Dios, si no recibimos la disciplina de Dios y decimos no queremos ser enseñados por Dios, no queremos ser corregidos por Dios, instruidos, capacitados, entrenados por Dios, entonces cerramos nuestra Biblia. Cuando nosotros cerramos la Biblia, es que colgamos nuestro elemento de entrenamiento. Cuando nosotros cerramos la palabra de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de tener ese encuentro personal cada día con Dios, es cuando decimos, estoy empezando a engordar. ¿Por qué estoy empezando a engordar? Porque ya no camino, porque ya no troto, porque no hago gimnasia. Es evidente que cuando dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios y dejamos de entrenarnos con su palabra, empezamos a caer en esta situación. Empezamos a vivir como bastardos. Y un bastardo significa un hijo a quien no se le reconoce padre. Un bastardo es aquel al que es el mestizo o el que no se le reconoce cuál es el padre. Es una persona que no sabe quién es su padre. Ahora, ¿sabes quién es tu padre? ¿Reconoces quién es tu padre? Álvaro cuando oraba decía Padre mío, o mi Dios, o Padre nuestro. Cuando el Señor nos enseñó a orar, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es mi Padre? Pues soy bastardo. ¿Es que no me encontré un día con el Evangelio de Dios? ¿Será que un día no realmente yo era todo emoción y todo llanto? Y en realidad fue una conmoción de espíritu y no fue un arrepentimiento verdadero, una conversión de mi alma. Pues aquel que deja la palabra de Dios, aquel que deja la instrucción de Dios, aquel que se aleja de la instrucción de Dios, mire, pasa esto, está a la deriva. Porque Dios deja de tratarnos como padre. ¿Por qué? ¿Porque Él no quiere tratarme más como padre? No, porque yo le he cerrado la puerta a su instrucción. Si yo no quiero entender, leer, meditar, orar y todo lo que sabemos que debemos hacer como hijos de Dios, es porque quiero llegar a ser un bastardo. No me malinterpreten, no es que voy a perder la naturaleza de hijo de Dios, no, mi salvación no la voy a perder, pero voy a vivir en la condición de un bastardo, que va a venir a ser peor que si no le hubiera conocido, dice la Escritura en Hebreos. Y ninguno de nosotros creo que quiere vivir como un bastardo. Ninguno de nosotros quiere alejarse del camino trazado por Dios. Ninguno de nosotros quiere vivir en esa plenitud de angustia, sino que quiere vivir en la plenitud de gozo del Señor. Ahora, ¿cómo debemos recibir la disciplina de Dios? Y ya termino, aunque no lo crean. En primer lugar, no menospreciarla. Hebreos 12:5. Y acá hay 2 o 3 palabras que quiero, para terminar. Dice,
en 12.5b sería, dice, hijo mío. Escuchen bien. Antes de que la leamos, hagan de cuenta que no soy yo el que estoy hablando. Yo la voy a leer. Pero no me escuchen a mí, escuchen a Dios. Escuchen todos a Dios. No nos riamos de esto, porque esto no es un chiste. Sobre todo chicos jóvenes. No es para reírse. Venimos a la iglesia a escuchar al Altísimo. A escuchar al que te formó en el vientre de tu madre. A escuchar al que te va a hacer vivir una vida exitosa y estar frente a Él eternamente. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Sabes qué significa menospreciar? Es fácil. Es darle menosprecio, menospreciarlo. Es que si esto vale 100, vos me decís, no, eso vale 3. Me lo estás menospreciando. Bueno, menospreciar el consejo de Dios, la enseñanza de Dios, es vivirla livianamente. Es que la palabra de Dios llega y así como llega, ¡gluc!, cae y se disipa. Y no deja ninguna impronta en tu corazón. No menosprecies, dice. Hermanos, no menospreciemos. Ponderemos siempre más lo que es. Porque si dice la palabra, hoy estás equivocado. No, Señor, estoy re equivocado. Estoy sumamente equivocado. Estoy completamente equivocado. Cuando un hermano te exhorta, cuando un pastor te disciplina, o un padre te disciplina, hijos, cuando tu madre te disciplina, tu padre te disciplina, no lo menosprecies. No lo menosprecies. Porque hoy quizás no es nada, o pensás que no es nada, no le des el menor precio. Ponderá el precio de la disciplina, ponderalo, ponelo en alto. Da las gracias a Dios que tenés a alguien que te disciplina. Denle gracias a Dios que tenés un padre que se ocupa, no se preocupa, se ocupa. Se ocupa de ti. Porque cuando no lo tengas, lo vas a lamentar. Y cuando pase el tiempo y te des tantos tropiezos, vas a decir, maldito de mí, ¿por qué? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no acepté la corrección? ¿Por qué no acepté el ser educado? ¿Por qué no acepté ser guiado por mi Padre y mi Padre Celestial? Hijo mío, no menosprecies, no menosprecies. Sin desmayar, dice. Ahora fíjense que en el versículo 5 dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Y en el verso 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Bueno, fíjense, ¿qué pasa cuando una persona se desmaya? Se le aflojan las piernas y se le caen los brazos. Como el amigo que tuvimos sentado la otra vez ahí. Cayó ahí sentado, estaba desmayado por otro efecto, pero esto es lo que está diciendo. Por eso quise leer este versículo. Porque este versículo dice, no llegues a tener tus brazos caídos y tus rodillas flojas. Que no se paralicen tus rodillas. Que tus brazos no estén caídos y que te quedes quieto. Y que no puedas avanzar en tu vida cristiana. No desmayes. Cuando Dios te disciplina, no desmayes. Todo lo contrario, andate al versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, que nuestras piernas no estén paralizadas. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús?
es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No te desmayes. Considerá, verso 3, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse, para que vuestro ánimo no se desmaye, para que tus fuerzas no queden paralizadas, para que no te desmayes, para que no desmayemos ante la disciplina de Dios. Para que la disciplina de Dios no sea una carga, que no sea un tropiezo en nuestra vida. No lo tengamos como algo doloroso, aunque duela. Si se me permite la expresión, seamos masoquistas en esto. Recibamos la disciplina con gozo, porque es lo único que Dios nos promete que va a hacer porque nos ama, disciplinarnos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción. 4. Porque aunque no habéis resistido hasta la sangre. ¿Alguno de ustedes fue crucificado? No. ¿Has sufrido tanto en la vida por la disciplina de Dios? ¿He sufrido tanto por lo que Dios ha tenido que hacer en mi vida para corregir mi camino? Si es tanto lo que estamos sufriendo, consideremos a aquel que sufrió y padeció tal contradicción. ¿Cómo también debemos recibirla? Pensando en que tendremos la participación de la santidad del Señor. Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, o sea, Dios nos disciplina para lo que es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. En la medida que recibimos la disciplina de Dios, en la medida que recibimos la corrección de Dios, en la medida que somos encaminados por el Señor, vamos a ser participantes porque nos vamos a acercar cada día más a la gracia de Dios y cada día más a su santidad. Mientras más resistamos la disciplina, mucho más cerca de la santidad de Dios vamos a estar. Que es lo que hablaba Gustavo hace unos domingos atrás en cuanto a la santidad práctica. De acercarnos cada día, procurar como cristianos ser testimonios, pero también buscar esa santidad práctica, más allá de la santidad que tenemos por ser ya hijos de Dios. Esperando pacientemente el fruto apacible de justicia. Verso 11, ya lo leímos, dice: en verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, como dijo allí el hermano, ha sido entrenado. Porque de ahí lo sacaste. Le pegaste el ojo al versículo. Ha sido entrenado. Adelante. Cada día que nos levantamos, cada día que nos disponemos a vivir un día, somos entrenados por Dios. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que hoy día podemos decir: hoy voy a entrenarme. Hoy me levanto y digo: hoy me voy a entrenar. ¿En qué te vas a entrenar? Me voy a entrenar en la amonestación, corrección y disciplina de Dios. No sé cómo está tu corazón, sí sé cómo está el mío. Y sinceramente doy todas las gracias a Dios por el mensaje que me hizo, que me dio y que me regaló. No sé qué efecto hace en tu corazón la palabra de Dios. Sí sé el efecto que hace en la mía. ¿Y saben qué? Produce dolor. Sí, en verdad. ¿Ven lo que dice el versículo? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Parece ser causa. Ninguna parece ser causa de gozo. Pero cuando nos acerquemos a esa disciplina y la entendamos como Dios quiere que la entendamos,
vamos a darnos cuenta que va a producir en nuestro corazón mucho gozo. Mucho gozo. Cuando atravesemos circunstancias, démonos cuenta de que Dios está trabajando. Hay circunstancias difíciles, Alba, yo lo sé. También Aníbal lo debe estar viviendo, yo lo viví. Y quizás muchos no lo han vivido todavía, de perder a su papá o perder a su mamá, y muchos que sí. Y al parecer no produce mucho gozo. Pero cuando empezás a profundizar en el concepto y en la situación, y sabiendo de que ellos están en el cielo, ¿qué produce? Pacientemente el fruto apacible de su justicia. Porque Dios es justo, y aquel que tomó por hijo, hoy lo tiene en su trono. Y aquel que creyó en el Hijo que está en su trono, ha pasado a ser hijo, no bastardo. Porque ¿saben una cosa? Cada uno de los que estamos aquí, en algún momento, fue un bastardo. ¿Vamos a vivir nuestra vida cristiana como hijos de Dios? ¿Vamos a vivir nuestra vida como bastardos? Depende de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Yo no puedo hacer nada para que mi hijo viva como un hijo de Dios. Yo no puedo hacer nada que cambie su voluntad. Solamente influenciarlo en la verdad de Dios, mostrarle la verdad de Dios y hacerle saber que a mí hay cosas que quizás no me gustan, pero sé que las tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es bueno para mí. Porque Dios lo planificó así para mí. Ahora la decisión va a ser de Él. Y Dios en su palabra escribe y nos muestra todo lo que debemos hacer. Y a veces quizás es tedioso levantarse temprano, orar, estudiar la palabra, y todos me miran como si yo me estuviera equivocando, pero no creo que me diga uno que se pone el despertador o que se despierta antes que el despertador para abrir la palabra de Dios. Y si hay uno, amén, gloria a Dios. Porque puede pasar. Ahora, si juega Boca o si juega Argentina, quizás no te acostás a dormir. O si tenemos que ir a algún lugar a donde queremos estar, que deseamos estar, wow, decimos, ¿no? Y ya estamos atentos para la batalla. Pero digo, a veces lo que más cuesta, y esto es una frase que siempre mi papá me inculcó, lo que más cuesta es lo que más vale. ¿Te cuesta hacer esto? ¿Te cuesta dejar a la persona que tenés que dejar de ver? ¿Te cuesta dejar de ver un programa que tenés que ver? ¿Te cuesta dejar de tener hábitos que tenés? ¿Te cuesta hacer lo que tenés? Es lo que más vale. Y a la larga, al final, vas a ver que va a producir un fruto apacible de justicia. Les dejo unos versículos para leer, porque no los vamos a poder leer todos. Les dejo estos versículos, Salmo 32:8, Salmo 73:14, el que tiene está tomando nota, no sé si lo pueden ver de allá, Salmo 12:13, Proverbios 13:24, Proverbio 3:11 y 12. Algunos lo hemos leído y otros son en realidad versículos que tienen que ver con lo que hemos hablado, pero no me quiero extender, no quiero llegar a los 50 minutos, porque si no después soy castigado y no tengo ganas. Pero bien, espero que Dios haya hablado a sus corazones, sí lo hizo en el mío, y espero que Dios cambie mi vida cada día. Realmente eso es lo que quiero, lo que deseo, y que estén orando para que Dios lo haga, en mi vida también. Vamos a terminar orando. Muy bien, damos gracias a Dios entonces por este tiempo. A veces nos podemos extender un poquito más en el culto, pero no tenemos que estar mirando el reloj cuando tenemos la palabra de Dios que está siendo expuesta
de tal manera. Así que gastamos este tiempo para escuchar de la palabra de Dios, y realmente tiene que confortar nuestros corazones. Vamos a orar entonces para terminar con el culto. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque hemos podido escuchar tu palabra, porque has usado a Cristian, Señor, para hablarnos, porque, Señor, tenemos libertad para poder reunirnos, para poder alabarte, adorarte, Señor. Queremos rogarte que toda la palabra expuesta realmente sea de confort a nuestro corazón, pero también de desafío. Que no sea, Señor, una palabra que pasa, sino de que lo tomemos como lo que es, tu palabra hablando a nuestros corazones, y que realmente la podamos poner por práctica. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.